Hola gente linda que quiere aprender matemáticas. En este video vamos a trabajar con la influencia del parámetro b en la fórmula de la función f de x igual a por el seno de b por x más alfa. Bien, alfa es un ángulo. Ahí estamos, más el ángulo alfa. Ya vimos la influencia, estoy partiendo del video de que ya conocemos la influencia del parámetro A, que en valor absoluto hemos llamado amplitud. Y ahora vamos a ver la influencia del parámetro B, que en valor absoluto vamos a llamar frecuencia. Recuerden que yo estoy partiendo del supuesto de que ya conocen lo siguiente. Bueno, se me queda un poco feo. Vamos a borrar un poquito, vamos a usar la regla. No me gusta usar la regla porque pierdo tiempo, pero no me queda otra. Ahí tenemos la regla. 90 grados justo. Vamos a marcar un eje vertical. Ay, me quedan 89 grados. Bueno, no es tan grave. Comparado con lo que puedo hacer a mano, es de hermoso 89 grados. Ya que le vamos a dar 1 grado. Ay, no puedo. Bueno, casi te tengo 1 grado. Para que quede coherente con los 89. Pues sí que quedó bien. Está 0 grados. 0 grados. Hay uno que tiene un gradito más o menos, pero no importa, no es tan grave. Ya tenemos nuestros ejes. Guardemos la regla. Estoy partiendo del supuesto en este video de que ya conocen lo siguiente. Conocen que la función seno base va a tener un punto importante, por ejemplo, ahí. Otro va a ser ahí, justo ahí. Otro va a ser justo ahí. Y otro va a ser justo ahí. Bueno, más o menos justo ahí. Estás ahí y ahí. Y ahora lo que me va a quedar entonces el gráfico va a ser una curva sinusoidal, algo así. Esa es la función seno base, donde acaba el número 1, acaba el número menos 1. Por lo tanto, podemos agregar alguna información que no habíamos trabajado en el anterior video, que la imagen de esta función siempre va a estar, al menos en seno base, siempre la imagen va a estar entre menos 1 y 1. Fíjense que para describir un intervalo como lo que he escrito se usan corchetes y se adoptan los valores de los extremos. En este caso adopta el valor 1 y menos 1 y siempre va desde el menor al mayor. Bueno, esa sería siempre la imagen de una función seno. El intervalo cerrado, porque adopta los valores de los extremos, menos 1, 1. Cortemos. Bien, otra cosa teórica que no dijimos es que siempre el dominio de la función seno va a ser lo real. En realidad cualquier función seno, no solamente la base. Cualquier función seno el dominio va a ser lo real. Si en la base la imagen va a ser menos 1 y 1. ¿Por qué? Pero en otras ya no, porque si cambiáramos el valor de A, si en vez de estar graficando, acuérdense, eso rojo que grafique, en definitiva es el seno de X. Pero si yo grafico, por ejemplo, en vez de seno de X, 2 seno de X, lo que va a hacer la amplitud, según lo que yo estoy suponiendo que lo trabajan, es que me va a elevar hasta el 2 y va a bajar hasta el menos 2. Acá no voy a tener lugar en pantalla, pero va a bajar hasta el menos 2, pero me va a estirar la curva, digámoslo, en forma vertical. Y eso ya tendríamos que estarlo sabiendo, es decir, ya sabemos esto. Y ahora vamos a trabajar con esto, que va a ser la frecuencia en valor absoluto. El valor absoluto es la frecuencia, y vamos a ver cómo la frecuencia me deforma la curva. Es decir, voy a saber cómo graficar si me dan en adelante seno de 2x, por ejemplo. Entonces ya me cambiaron la frecuencia, no era más 1, sino 2. O voy a saber graficar seno de 1/2 de x, por ejemplo. Bien, voy a borrar esto y hagamos la aclaración de qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar entonces, como les dije, la influencia del parámetro B. Borramos todo el lienzo, en la fórmula definida por f de x, es una función que es igual a, que ya sabemos la influencia que hace supuestamente, por el seno de b por x más alfa. Alfa lo vamos a trabajar como si fuera 0, entonces en definitiva vamos a ver a por el seno de b por x, en donde vamos a ir haciendo variar esos valores de b, que en valor absoluto se llaman frecuencia.
además b me daba algo que se conoce como el periodo. Toda función de seno o coseno, en este caso estamos seno, va a tener periodo t igual a 2pi. Me olvidé y empecé a escribir el 2 después. Va a ser siempre igual a 2pi sobre b. Vamos a aprender a trabajar todas esas cosas. Vámonos a donde nos permite trabajar eso, que va a ser acá, GeoGebra. Bien. Acá tenemos A1, lo hemos dejado como 1. A ver, se puede escribir y estamos trabajando, como lo repito, A sigue siendo 1, entonces tengo seno, función de la función seno. Bueno, como les decía, mi función es la función seno. Voy a intentar escribir con el mouse, pero es difícil. Seno, donde A vale 1 y después alfa vale 0, así que tengo seno de A y B está valiendo 1 por X. Opa, es difícil escribir con el mouse, créanme. No por X. A ver si me deja borrar con el mouse. Se borra todo. Bien. Lo que vamos a hacer es graficarla primero esta, que bueno, ya la conoce, lo deberíamos conocer, la función seno, porque si estoy intentando ver cómo influencia el parámetro B, que ya seguramente trabajo con el parámetro A, voy a graficarla. Para graficarla voy a hacer que el punto S me muestre el rastro, mostrar el rastro, y voy a graficar la función. ¡Upa! Tendría que cerrar esto. Cerrarlo esto. ¿Cómo se cierra esto? Buena pregunta. Creo que así. No se cierra así. Me metí en un lío. ¿La pude con esto? No. Esto. Cierro la piecita. Ahí está, qué bonito. Bueno, voy a mover el punto F y me va a ir el punto S. A medida que cambio la medida del ángulo B, estamos moviendo el punto F, que es la intersección del lado térmico con la circunferencia trigonométrica. La medida de este segmento va determinando una función que ahí se va graficando con el punto S. Sobre todo se va a graficar si el punto S le pongo mostrar el rastro. Y va a quedar graficada la función seno base. Ahí tenemos nuestra función seno base, hermosa. La voy graficando de puntitos. Y lo paso más lento, capaz que la gráfica más linda. Ahí está. Acá lo estaba pasando muy rápido ahí. Bien. Ahí quedó graficada. Ahora lo que vamos a hacer es variar los valores de B. Estos valores. Y vamos a ver qué gráfico me traza variando esos valores de B. ¿Qué valor le pusimos? A ver, déjame ver. Que B valga 2 vamos a hacer. 2. Ahí está. Vamos a hacer que B valga 2. Le vamos a cambiar el color a ese para que vea cómo me afecta en el gráfico el hecho de que B valga 2. Configuración, color. Color le vamos a poner que me lo haga en rosita. Bien, lo vamos a hacer en rosita. Entonces a la función, ¿qué función vamos a graficar ahora? Y ahora no vamos a graficar más la función seno de X, sino que ahora vamos a graficar la función seno de 2x. Vamos a escribir. Ahora estamos graficando en realidad seno de 2x, porque A vale 1, alfa vale 0, pero hemos variado el valor de B. Vamos a graficar el seno de 2 por x. Vamos a mover el punto. Ahí está, digamos. Movemos el punto y vamos a dejar el rastro de ese en rosita. Fíjense cómo va a quedar la curva del seno de 2x. ¿Qué ha pasado con el gráfico? Veamos qué ha pasado con el gráfico. Mientras muevo el ángulo, lo voy haciendo variar, me va construyendo un gráfico dejándome un rastro de las imágenes de la función. Bien, ese rastro que me va describiendo, como veremos qué pasó. El periodo que se calculaba haciendo 2pi sobre b, cuando b era 1, el periodo era 2pi, es decir, tenía una curva completa en 2pi.
Ahora fíjense, al ser el B2, cuando haga 2pi sobre 2, me va a quedar pi. Entonces mi nuevo periodo va a ser pi. Fíjense que en justo un pi, acá tenemos el valor de pi, tengo una curva completa. Después de eso, la curva se empieza a repetir periódicamente. ¿Cada cuánto? Cada pi se repite de vuelta. En realidad, si siguiéramos, se va a repetir de vuelta cada pi, y así para atrás también. La curva, cada un pi entero lo va a describir una curva entera. Entonces, cuando la frecuencia es 2, lo que significa que se presenta 2 veces en un pi, en 2 pi. 2 pi, cuando tenía una curva normal, ahora la curva se presenta 2 veces porque tiene una frecuencia de 2, y por lo tanto el periodo se acortó solamente a ser pi. Fijemos qué pasa si a b lo hago valer 4. Veamos qué sucede con el gráfico. Lo hagamos con otro color. Le pongamos el color al punto S, que acá anda el desgraciado. Acá está el punto S. Bien, te vamos a poner configuración, color, no le pongamos más el rosita, le pongamos otro que se distinga bien, negro. Negro se va a distinguir. Bien, y vamos a mover el ángulo para que me vaya haciendo el gráfico. Entonces mover el ángulo es lo mismo que mover el punto F, está, me va haciendo el gráfico. Voy a tener que mover mucho más despacito para que el gráfico tome forma. Ahí está. Ahí está, se va moviendo el ángulo y me va construyendo el gráfico. A medida que voy haciendo variar su variable, que es x, que sería mi ángulo beta. Mi ángulo beta, ¿dónde iría entonces? En el lugar de x. Acá en la fórmula, ahí iría mi ángulo beta que voy haciendo variar. ¿Cómo me queda el gráfico? Es como si la curva se hubiera comprimido horizontalmente al agrandar de la frecuencia. Fíjense que justamente en 2pi voy a tener una curva completa hasta acá. 2 curvas completas hasta ahí, 3 curvas completas hasta ahí, 4 curvas completas hasta ahí, lo cual es coherente con que ahora en realidad, al hacer que B valga 4, en realidad la fórmula que estaría trabajando sería el seno, pero de 4x. Ahora sigo trabajando seno, pero del valor 4x. A ver, ahora lo que voy a hacer es darle un valor más chico que 1, por ejemplo, a ver si me deja. Paremos el trabajito del lápiz que me molesta. Lo llevemos a 1,5, 1 a medio. Veamos qué pasa si vale medio. Le demos un color al punto S que sea naranja. Con naranja vamos a hacer el gráfico de la función seno 1/2 de x. Es decir, ahora vamos a ver se me caso, che. No quiere. Porque es con el mouse. Ahora sí es seno, pero no de 1 ni de 4, sino seno de 1/2 del valor x. Es decir, nuestra frecuencia ahora es 1/2, verán, 0,5. Vamos a mover un poco, upa, me está quedando chanchadas por todo. Uy, borré todo. Bueno, la cuestión que estamos haciendo es seno de 1/2 de x, y vamos a graficarlo, vamos a sacar un poco para que vean cómo queda. Aunque no tanto, un poquito, ahí, ahí está, ahí vamos a dejarlo. Bueno, voy a mover esto, el punto S le puse que sea naranja el rastro ahora y lo voy a ir moviendo. Uy, todavía no, porque sigo teniendo el lápiz. Saquemos el lápiz, chao. Bien, ahora sí voy a mover el punto S. Fijemos qué va a hacer la curva. ¿Qué pasó con esta curva? Fíjense que solamente me estaría describiendo
media parte de la curva. Si yo quisiera seguir esto, probablemente seguiría, lo voy a pintar de rojo, como seguiría. Pintar con el mouse, seguiría algo así. Bajando hasta menos 1. Uy, no tenía lugar en el mouse. Borremos esa última parte. Ahí está, borremos. Y eso es solamente media curva. Si quisiera seguir una curva entera, a ver, déjenme calcular. 2pi, acá estaría el otro punto. Y acá estaría el otro punto. Es muy difícil. Algo así, así, así y así. Y así seguiría. Recién me encontraría con una curva completa entonces cuando llegue hasta 4pi. ¿Por qué sucede eso? Porque ahora tiene una frecuencia de medio, significa que va a ser media curva en 2pi. En vez de ser una curva completa en 2pi, una sola curva completa en 2pi va a ser media curva. Es decir, que su periodo ahora se va a ver estirado. Su periodo para tener una curva completa va a ser el doble, 4pi. Porque la cuenta que debería de hacer para calcular el periodo, si recuerdan, sería 2pi, el periodo t, es igual a 2pi dividido b, y ahora b vale 1/2, y dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2 sobre 1, es decir, multiplicar por 2, y el resultado final entonces del periodo ahora me queda 4pi, y me cambio mi curva. Así que en definitiva lo que estoy viendo es que los valores de b van a contraerme la curva horizontalmente o estirármela horizontalmente. Vamos a dejar graficado todos, vamos a poner b, que b valga 5, 4 o 2, y vamos a dejar graficado todos para que los vean a por lo menos un par de casos. Y el color le vamos a dar, si me hace caso. Ah, que estoy dibujando todavía. Entonces a ver si me deja elegir punto. Vamos a cambiar el color verde y le vamos a hacer que nos deje así, que no muestre el rastro. Le vamos a cambiar b que valga 1, vamos a dejar graficar la función seno base de vuelta, vamos a mover el ángulo. No está mostrando el rastro, vamos a hacer que muestre el rastro para que dibuje la función seno. Mostrar rastro acá. Ahora vamos a mostrar el rastro. Me deja graficar la función seno común, algo así. Y ahora vamos a graficar la función seno, pero para un b que valga 3. Vamos a ver el punto y lo que va a hacer es encoger muchísimo esa curva. Como verán, la curva ahora entra 3 veces en 2pi. En definitiva, lo que tengo que saber es cómo es la influencia del parámetro b, y esas son las conclusiones que tendría que elaborar. La influencia del parámetro b es que hace que la curva se encoja o se estire horizontalmente cambiando su frecuencia, es decir, cambiando la cantidad de veces que se presenta en 2pi en un periodo normal. Vamos a verlo en la otra pizarrita. Borremos el lienzo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que deberían de haber sacado? Esto no se borra, hay que borrarlo de acá. Chao. Y ahora cerramos el lápiz. Ya. Entonces, como les decía, las conclusiones van a ser las siguientes. Primero, si tenemos la fórmula f de x igual a por seno de b por x más alfa, con a igual a 1, b igual a 1 y alfa igual a 0, tenemos lo que se conoce como la función seno base. Eso ya lo saben. Bien. Cuya gráfica era esquemáticamente algo así, y en donde debíamos saber los valores importantes que eran acá en el 0, acá que valía 1 el máximo, acá que valía menos 1 el mínimo de ese gráfico, acá se cruzaba justo, acá terminaba en un periodo justo de 2pi, acá cortaba justo en pi cuando vale 0,
adoptaba un máximo en pi sobre 2 y adoptaba en 3 medios de pi un valor mínimo. Ahora, si yo a seno le cambio el valor de b, este valor de acá, y se lo hago valer, por ejemplo, que b sea igual a 2, lo primero que voy a hacer para poder graficar a mano alzada, voy a borrar, ese como está ahí lo tienen que tener en su cabeza, digamos. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer sobre ese gráfico un gráfico en donde b valga 2. Vamos a ver qué significaría eso. Cerremos esto, borrar todo el lienzo. Bien, entonces vamos a suponer que ahora nos piden graficar a mano alzada la función f de x y vamos a cambiar dos cosas. Vamos a hacer que a valga 2, se borremos acá. No, que valga 2 no, le vamos a hacer que valga 3. Y a su vez vamos a graficar seno de 2x. Esa es mi situación. Si yo quiero graficar eso, lo primero que voy a hacer es tener un par de ejes. Voy a tener graficado, al menos en mi memoria, esto funciona en la memoria, no es que está realmente graficado, una función seno base. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, ¿qué pasaría? Esto es positivo, entonces mi función seno va a ser así, como la original, y no al revés, porque acuérdense que lo que hacía los valores negativos era hacerla tener la gráfica al revés, o sea, lo que era un positivo negativo y lo que era negativo positivo, así. Pero como el 3 es positivo, va a seguir teniendo la misma forma que la gráfica roja. Después, el máximo y el mínimo que va a adoptar no va a ser más ni 1 ni menos 1, sino que va a ser 3 y menos 3. Entonces, en mi gráfico acá le pongo 3 y menos 3. Y ya empecé a hacer el gráfico. Lo otro que voy a ver es esto que está acá. Ese 2, cómo lo trabajo. Para trabajar ese 2, que es la frecuencia, yo sé que en realidad la curva se va a contraer horizontalmente. Y siempre lo primero que se hace es calcular el periodo de la función. Siempre el periodo de la función va a ser 2pi sobre b. Y acá b vale exactamente 2. Con lo cual mi periodo va a ser pi. ¿Qué significa? Que voy a tener una curva completa en pi. Entonces, desde donde empiezo hasta donde termino ahora, el valor al que llego es pi. Y no es más 2pi. Después me quedan exactamente 4 tramos iguales. Esos 2 tramos, y a su vez cada uno lo puedo dividir al medio. Acá al medio va a adoptar un mínimo, acá va a adoptar un máximo. ¿Cómo hago para saber cuáles son los valores que pongo el eje? Acá siempre pongo 0. Acá voy a poner al medio entre 0 y pi, así que voy a poner pi sobre 2. Acá voy a poner el medio entre 0 y pi sobre 2, así que voy a poner pi sobre 4. Y acá voy a poner otro cuarto más. Acá voy un cuarto, 2 cuartos y acá voy a poner 3 cuartos de pi. Y ahí voy a terminar el gráfico esquemático de la función 3 seno de 2x, sabiendo cómo interviene, con cuál es la influencia de sus parámetros. Voy a hacer un ejemplo con una frecuencia negativa. Para una frecuencia negativa no, porque no vamos a trabajar frecuencia negativa. B siempre le vamos a dar valores positivos. Porque no tiene sentido darle valores negativos porque estamos hablando de frecuencia, así que no tiene mucho sentido. Además, si le cambiamos el signo B con jugar y cambiándole el signo A, es más o menos lo mismo. Así que nunca vamos a hablar de B negativos porque no tiene mucho sentido. Siempre vamos a trabajar con valores B positivos, no nos preocupemos de eso. Vamos a dibujar un seno entonces que tenga A negativo. Es decir, vamos a graficar f de x igual a menos 2 seno de un medio de x, por ejemplo. Entonces tenemos que A es menos 2 y que B es un medio. Siempre dije que es conveniente calcular el periodo primero. Entonces hacemos t igual a 2pi dividido B, que es un medio. Y eso me da 4pi. Tengo un periodo de 4pi. Entonces yo sé que una curva completa me va a entrar en 4pi. Voy a hacer el par de ejes, por supuesto que ustedes lo pueden hacer prolijos, lo estoy haciendo con el dedo. Este valor que es el de A, el primero que me voy a fijar, es negativo. Entonces yo tengo que tener en mi cabeza lo siguiente: yo sé que la curva seno normal es así, pero como ese valor es negativo, mi curva seno ahora va a empezar para abajo y luego va a subir, va a ser justo todos los que eran negativos positivos y todos los que eran positivos negativos. Entonces yo sé que va a tener esto una forma. Voy a intentar dividir en 4 regiones más o menos, así y así.
Siempre sube lo mismo que lo que baja, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo con el dedo, insisto. Entonces, ¿qué valor voy a colocar acá al último? Y voy a colocar en este caso 4pi. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una curva completa en 4pi, acá empecé en 0, entonces de acá hasta acá estoy cumpliendo con un periodo de 4pi. Lo único que me resta hacer es poner acá los números, acá arriba va el 2 y abajo el menos 2 porque la amplitud es 2. Recuerden que la amplitud es el valor absoluto, sé que la amplitud es 2. ¿Y qué más puedo decir de la curva? Vamos a poner los valores entre medio. Entre 0 y 4pi tendría que tener 2pi. Entre 0 y 2pi tendría que tener 1pi. Y entre 2pi y 4pi tendría que tener 3pi. Y ahí tengo hecho a mano alzada el gráfico de menos 2 seno de un medio de x. Lo que hizo el menos 2 es que en vez de empezar para arriba la curva, empiece para abajo. Y en vez de después bajar, subir. Justamente al revés del movimiento. Después el número 2 y menos 2, en vez de ponerle 1 y menos 1, por ser 2 la amplitud y no ser 1. Y la función y el 1 medio lo que me hizo es que recién cuando llega hacia 4pi terminar una curva acá y no que la terminara acá. Si en vez de ser un medio de pi, hubiese sido un medio de x, hubiese sido una x, lo que hubiese sucedido en realidad es que la curva hubiese sido más cortita y hubiese hecho algo así. Perdón, algo así. La altura sería la misma. Hubiese hecho algo así si hubiese sido la función seno de x en vez de seno de un medio de x. Y ahí grafiqué a mano alzada, conociendo la influencia de los parámetros a y b, una función seno. Bueno, hasta acá llegamos porque era solamente para ver la influencia del parámetro b o frecuencia en la función seno. Parámetro b que en valor absoluto de frecuencia, acuérdense, y que solamente lo vamos a trabajar en positivo, que es lo que más conviene. Hasta el próximo video.